Soy Susana Distancia. Y Joe del CC Podcast. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1.5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Que no sean pendejos y no salgan por sus cómics. Gobierno de México. Y comenzamos con el episodio 30 del CC Podcast y estamos Joe, sigo vivo. Carlos, aún no estoy aquí. Y la calaca. Ya fue. Y como cada semana pues vamos a empezar con los saludos. Charlie, saludos esta semana. Y como no, a los Silver Riders y a los Tortugos que me cuentan muy desconsolados que como He-Man, como el meme de He-Man abrazando a su almohada, dicen, ¿todavía sabrán andar en moto? Yo pensé que ibas a decir como el meme de He-Man donde anda en moto. Aparte, ¿no? Sí, no, pobres. Y sobre todo para sí. Fernando González Aguirre, el bebote. Sí. Oye, y ni a la cuadra pueden salir a usar la moto, ni la vuelta a la cuadra. No, nada de eso, no. Para Lair Rico también, ¿no? Que siempre está ahí por ahí dándonos like. Sí, claro, también a Lair. Y oye, y a Carlos Roldán, nuestro amigo, que nos pidió saludos esta semana. Ay, oye, y también para, a ver, déjame, aquí lo tengo. Elber Galarga de Portland, de Patla. Sí. Sí, el Carlillo Roldán que le dijimos que nos pasara los datos de su negocio de cómics ahorita que está el tema de la contingencia y anda haciendo ventas por internet, pero le dijimos pásanos los datos y andaba de chistoso y nos puso lo de verga larga. Pero bueno, no, ahí aunque nos ande albureando, para que vea que sí somos camaradas, ¿no? Ahí búsquenlo en Comic Review con Carlos Roldán en Facebook y en YouTube también tiene su canal y él hace ahí envíos, entonces para que no se estén arriesgando en la salida de andar comprando sus cómics, mejor háblenle a él o mándenle un mensaje y él tiene todo lo de Marvel y DC, Panini, Camite también. Entonces ya saben. La chunga que ya lo pescamos que anda de cochinote, ¿no? Ahí en las páginas con mujeres de ropas ligeras, ¿no? ¿Quién? Super chunga. La chunga de Comentemos Cómics, ¿no? No, chunga es incapaz, Charlie. Entonces debe ser su clon el que vimos, ¿no? Es muy educado él. Él no le gustan hacer esas niñerías. Bueno. No. Saludos al super chunga que andaba de cochinote. Está bien, es normal. Mejor que piropee a una mujer a que piropee a un hombre, la neta, güey. Sí, la neta sí, tienes razón, Charlie. Y también a David, saludos a David. Saludos a David. Que quería saludos esta semana, que decía que no iba a escuchar este episodio porque vamos a hablar de Bendis. No le gusta Bendis, pero si Bendis es papá Dios de Marvel, ¿no? Sí, pero ya ves que pues es lo que vas a ver qué es lo que vamos a ver ahorita, Charlie, que hay mucha gente que está a favor y contra de Bendis. Hay opiniones de todo, ahorita vamos a leer también las opiniones de nuestros amigos que nos brindaron en el post de saludos y sobre Bendis, entonces pues ahí vas a ver que hay gente que lo odia, hay gente que admira a Bendis, ahorita vamos a llegar a eso. El Hugo Tarugo decía que es medio encajoso el Bendis, ¿no? No recuerdo, fíjate, aquí tengo a nuestro amigo Roch Jiménez, que dice, fíjate, él sí me mandó saludos, dice, saludos a los chicos del CC Podcast, por favor mándenle un saludo a mi esclavo sexual Agapito Chico del Hoyo, que lo siguen fielmente, lo sigue en Facebook fielmente como Hugo González o Simon Templar. Pues saludos a Agapito, al Hugo Tarugo, que nos sigue en varios grupos, muy bien. Entonces, pues, cochino español, Charlie, esta semana. Pues solamente salió el de la Black Widow, el número 4, ya perfilándose hacia el final de esta saga donde la Viuda Negra retoma la vida, ¿no? La clonan y le pasa un poquito la experiencia que les está pasando a los X-Men en Extremis, ¿no? O sea, tiene un cuerpo nuevo con todos los recuerdos anteriores.
pero está viendo Órale. qué recuerdos existen y cuáles son implantados. Esa es Órale. está haciendo ella, está viendo qué es lo que le pusieron que sí sea cierto y que le aplicaron que sea la de Bloodshot, que nada más para que haga enemigos gratis, ¿no? Órale, a ver si la leo cuando salga en tomo. Como ya anunciaron el Man Without Fear. ¿Te acuerdas que hace unos semanas salió ese cómic en semanal? Ahora ya va a salir en tomo, ya lo anunciaron. También El sabiendo Man porque Without- sí, El 5, sí. ¿Y qué tal, Charlie? ¿Batallaste para encontrarlo? no, porque aquí en Cuernavaca tengo una dealer muy buena, que igual la señora Su de Doña Su Comics, que te lo Ujú. consigue, entonces nada más le echas un fonazo y ya. Lo malo es que como Órale. está en el centro, pues sí requiere que pues alguien salga del centro, ¿no? Que ella pues, te hace favor de entregártelo casi en tu domicilio por aquello de la contingencia, lo más cercano a tu casa. Ujú. Órale, pues Charlie, da los datos de ahí de tu contacto para todos los amigos que estén batallando ahorita por la contingencia. La encuentran en Facebook como Doña Su Comics. Ujú. Doña Su Comics en Facebook en Cuernavaca. Ella tiene su negocio enfrente de Farmacias del Ahorro, que está enfrente de la plazuela del Zacate. Ahí está su Muy- negocio. Es inconfundible. Muy bien, Charlie. Oye, pues fíjate que esta semana va a salir el Black Widow 5, el Deceased 6, Deceased, que ya por fin va a acabar. Y también el Black Widow, de hecho, también está terminando. Y va a salir en formato recopilatorio otro semanal, el He-Man Thundercats. Va a salir en tomo. Ah, ok. Y también esta semana en Sanborns. Mira, esto está curioso porque en Sanborns van a sacar Metal, los 3 hardcovers que había sacado Televisa, Los que se le Ajá. quedaron. todos los que se le quedaron en un paquete de 3, con los 3 hardcovers a 999 pesos. Pero pues ¿cómo le van a hacer si los Sanborns casi todos están cerrados, nada más tienen abierto la farmacia? Y pues solamente que lo vendan en la farmacia, ¿no? Pues yo creo que sí va a decir, venga por su cubrebocas y su metal. Sí, porque Así tienen ahí duelas y tienen, en el de Casa de Piedra en Cuernavaca, pusieron hasta una barricada con los refrigeradores para que no te puedas ni brincar por los cómics, o sea, no hay manera. Órale. No, está gacho. De hecho, al que yo asisto, te interrogan en la puerta, no te dejan ni entrar. Como ahí en la entrada, lo primero que están los cómics. Como que ahí yo me imagino que ahí te dicen, oye, ¿a qué vienes? ¿A la farmacia? No, vengo por los cómics. No, pues llégale. No están dejando entrar gente. Pero bueno, pues a ver qué sucede en esta semana. Otra semana más de contingencia. Pero ahí va. Muy bien, esperemos si todo mejore esta semana. Oye, Ok. Charlie, y pues esta semana tuvimos 2 fallecimientos. Fíjate que se murió el Gus Rodríguez. ¿Triste, verdad, ese caso? Así es que tú alguna vez nos comentabas que fue una de tus inspiraciones para el CC Podcast, Gus Rodríguez. Me comentabas. ¿Tú lo ¿yo? sabías? Sí, dijiste que Gus Rodríguez, cómo empezó y ya ves cómo terminó. Empezó como aficionado y terminó, ya sabes cómo es, como una leyenda de los videojuegos en México. Pues mira, yo creo que fue un referente de la cultura geek, ¿no? Cuando Así hablamos es. de Gus Rodríguez, yo creo que es, en cierta forma, fue el más mediático de todos los padres de la cultura geek que hemos tenido en México. Digo, habrá otras figuras como J.G. Holguín, como Gantús, pero el más mediático, sin duda alguna, ha sido Gus Rodríguez, ¿no? Ujú. Él tenía su programa de Club Nintendo, de Nintendo, ¿no? Nintendo Y su Manía. revista, Sí, la Nintendo revista Manía. era Club Nintendo. Efectivamente. Y era todo un referente, porque muchas veces pasaba que ni siquiera tenías consola de Nintendo y veías el programa y Así es. comprabas la revista, ¿no? O sea, Ujú. no era poco lo que él lograba con eso, ¿no? Así es. Y de hecho él también era, no sé si ustedes sabían, él era guionista de Eugenio Derbez. Sí, yo lo ubico más por eso. Tú lo ubicas más de ahí, Calaca. Fíjate O sea, que... yo sí veía el Nintendo Manía. No Sí. compraba la revista, pero sí veía los programas esos. Ajá. Pero sí me acuerdo, ya después de eso, yo ya le perdí la pista, ya no supe más de él y Sí. ya nada más lo ubiqué por los programas estos de Eugenio Derbez. Sí.
Fíjate que yo cuando estaba chavito sí compraba de vez en cuando la la Club Nintendo. Compré una que otra cuando estaba chavito en los 90s. Pero luego, cuando salió Nintendo Manía, yo creo que nunca vi 1 o 2 episodios, nada más. Porque ya lo he platicado que acá en Monterrey, aparte de que te empalmaban los programas locales, donde yo vivía la señal no se veía muy bien de la Azteca. Entonces yo casi no veía yo Azteca. Yo empecé a ver Azteca cuando empecé a ver Los Simpson. Y ahí le tenía que mover a la antena para que se viera más o menos. Entonces hace cuenta que yo casi no lo conocía de Nintendo Manía, pero de Club Nintendo sí. Y me acuerdo que una vez, de hecho eso lo platicaba con nuestro amigo David el año pasado, cuando ya ves que el año pasado tuvo como que regresó a la popularidad ese vato, el Gus Rodríguez, otra vez se volvió mainstream, porque tuvo ahí apareció en un programa de YouTube, creo. Haz de cuenta que yo en la revista te ponían las fotos del vato en las convenciones de videojuegos, y cuando yo veía al Derbez de vez en cuando salía ahí que por ejemplo, guion y productor Gus Rodríguez, pero lo que me llamaba la atención es que él ponían el Gus, no Gustavo, Gus, y este vato pues también se ponía Gus Rodríguez, y creo que sí llegó a salir, bueno, en aquel entonces llegué a ver que salía en algún que llegaba a salir a cuadro, ¿verdad? Y pues al vato tú lo identificabas porque el vato siempre traía el pelo chino largo y la gorra. Como que el vato duró 30, 40 años con el mismo look. Y entonces yo decía, ¿será el mismo? Y siempre me quedé con la duda. Y hasta hace poco supe que sí era él, que él era guionista de Derbez. Y ya poniendo más atención, sí salió muchas veces con Derbez. De hecho, el Derbez tenía un sketch que se llamaba las 5 herencias. Sí, bueno. Y salía Derbez vestido de un hombre de negro. Y no sé si te acuerdas que salía uno de blanco. Ese era Gus Rodríguez, yo no sabía. De hecho, al principio Gus Rodríguez nada más salía de espaldas, nunca salía su rostro. Salía de espaldas o salía su voz. Y ya está, esos sketches ya fueron, creo que al final, ya después ya sí salía así. Sí, esos sketches eran de ya, cuando ya todo el mundo ubicaba a Derbez. Cuando ya hacía la familia Peluche y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero ahí fue cuando yo supe que salía a cuadro. Pero fuera de cámara, él salía mucho en ¿cómo se llamaba? De vez en cuando y todo eso. Los que hacían en los 90s, que el humor era un poco más inteligente. Él hacía... salía muy escondido porque también participaba en otra cadena, ¿no? Y creo que tenía esa limitante. Fíjate que él tenía contrato con Televisa y TV Azteca, que creo que fue de los pocos que tenían al mismo tiempo. Nada más la condición es que no podía salir a cuadro. En Televisa no podía salir a cuadro. Y ahí coincide cuando estaba el Nintendo Manía. Sí, claro. Y el Derbez, el Nintendo Manía creo que acabó en el 2000. Y los programas de Derbez, ese de XH Derbez, y eso ya les digo, los que ya eran más mainstream, fueron como del 2002 para en adelante, 2001, 2002. Y en los primeros, en los que te digo que era el humor más inteligente, él narraba, el Derbez tenía varios sketches. Y tenía uno que le hacía como Bob Ross, ¿se acuerdan de Bob Ross, el pintor? Ah, sí. Y él hacía la voz de, el maestro está haciendo una pintura. Y te das cuenta, y él era el narrador. Sí. Entonces, sí, pues él tenía fue de los primeros que tuvo el primero que tuvo programa de videojuegos. Y ahorita mucha gente dice que pues que se inspiró en él, ¿verdad? Para ser un videojugador, ¿verdad? Incluso cuando dejó de salir ahí en la revista de Nintendo Manía, él cuando ya no salía a cuadro, siempre salía narrando. Era como que el que siempre estaba ahí dirigiendo el programa. Porque aparte los otros que estaban, pues sí estaban, pues como todos estábamos en esa edad medio mecos,
y pues él no podía dejar el programa así a la deriva, entonces él hacía toda la narración de de los videojuegos y de todos los datos importantes. Claro. De hecho, yo creo que también, fíjate, ya como comentario más personal, yo creo que lo que a él le faltó, o no sé si llamarlo que se estancó, es que él fue muy leal a Nintendo. Él fue muy leal a Nintendo y ya desde el año 2000 perdió mucha fuerza Nintendo. Sí, ya era puro Xbox o el PlayStation. Xbox o PlayStation, sí. De hecho, ahorita apenas está volviendo a salir el Nintendo ahorita que salió el Nintendo Switch con la novedad de eso de que es portátil o puede ser es una consola que lo puedes jugar o puede ser portátil. Y aparte con la nostalgia, ¿no? Del Nintendo Pocket y del Super Nintendo Pocket. Claro, y aparte ahorita pues la gente como que se clava más en eso de que los gráficos y no, que mira que es súper real, ¿verdad? Y este cuate se clavó mucho en el Mario Bros y todo eso, ¿verdad? En los juegos de Mario. Entonces pues se hace cuenta pero pues como dice Charlie ahorita, que muchos se van por la nostalgia. Se van por la nostalgia actualmente, y ahorita que salía en el Beat Me hace unos meses, pues sus programas prácticamente era lo que él hablaba, puras cosas retro, de que no, que mira que cuando salió el juego que el Tetris, y que conoció al que hizo el Tetris, y que luego que el que conoció el que hizo el Dr. Mario y que hizo el Mario Bros y todo eso, ¿verdad? O sea, de eso es lo que él hablaba. Entonces, pues sí, pues digo, pero muchos dicen que de ahí se inspiraron, ¿verdad? Muchos empezaron ahí viéndolo a él y ya después de ahí brincaron a los que, como dices, los que son fanáticos de Xbox o los que son fanáticos de PlayStation. Y a lo mejor ya no siguen lo mismo, ¿verdad? Pero ahí, pues él ahí a eso se dedicaba. Era maestrazo para el control, ¿eh? Nunca lo llegaste a ver en el programa en el Beat Me, en un programa que hacen retas de juegos. Ah, no, ¿y qué tal lo movía? No, era buenísimo, ¿eh? De verdad tenía mucha técnica. Órale, sí, no. Claro que le ponían puras papas, pero pues, digo, un chavo que toda su vida se dedicó a los videojuegos, pues imagínate la pericia que tiene, ¿no? Sí, de aparte lo que te iba a comentar, de que pues duró 40 años jugando Mario Bros. Sí, si no te vuelves un maestroso jugando 40 años. De hecho, también fíjate, por eso mismo te digo, yo cuando duraba mucho tiempo jugando un mismo videojuego, sí me fastidiaba. Y pues no, pues por eso te digo que él le fue muy leal. Mucha gente pues quiere ir avanzando, ¿verdad? Quiere más complicados, ¿no? Él era muy de jugar los mismos juegos aunque sean muy básicos. Sí. Fíjate que yo tenía una revista Club Nintendo que era aniversario. La compré hace como unos 20 años. Y ahí platicaba que la consola que compraron, la primera fue el Nintendo. El primer Nintendo, y fue porque entraron a un supermercado de esos, lo que sería ahorita un bodega horrera, y ahí tenían el Nintendo. O sea, no una cadena grande, sino una tienda chica. Ajá. Y ahí estaba el Nintendo, y que pues lo compraron, y lo compró con el Mario Bros. Y con el de la leyenda del Zelda. Ajá. Que tú los juegas y pues son juegos muy básicos, ¿verdad? Ese Nintendo nada más tenía 2 botones. Y no, pues haz de cuenta que ahí empezó. Y de ahí luego empezaron creo que localizó a la tienda, la que era la tienda oficial, la que surtía todos esos Nintendos. Sí, claro. Y les hicieron un fanzine donde hablaban de los juegos y se acababan los fanzines, y ahí fue cuando ya decidieron hacer la revista, y ahí fue cuando ya fue juntando conexión. Hasta eso llegó, conocí al fundador. Sí. Mira, ahorita que dijiste eso, es una anécdota muy interesante, porque también hay otro fan, y digo, si quieres ahorita googlealo para que nos digas el nombre de todos. Te puedo decir que había un japonés que se empezó a aburrir un poquito de la baja calidad que se veía de los juegos. Gus Rodríguez nos contó esa historia, de hecho, en su revista de Nintendo, y decía que esta persona se imaginaba que dentro de los circuitos de Nintendo
había criaturas, animales exóticos que vivían allá dentro de los circuitos y que tenían peleas, ¿no? Cuando nosotros jugábamos. Y que este chavo fue el que creó dos cosas muy importantes, el Game Boy y los Pokémon. Sí, entonces haz de cuenta que el creador de Pokémon, cuando decían lo del Game Boy, haz de cuenta que ese vieron la portabilidad, haz de cuenta que sí, que necesitaban un juego portátil, y como dices, lo de las batallas, entonces ahí decidieron mejor que fuera en un juego portátil, y de hecho pues gran parte de la popularidad que tuvo Nintendo fue, como dices tú, Charlie, por el Game Boy y el Pokémon. Claro. Entonces sí, pues es que fuera creativo más que nada, y pues realmente pues son los que han estado explotando esas consolas de Nintendo, ¿verdad? Sí, se llama Satoshi Tajiri. Tajiri, sí, porque de hecho el Ash, el protagonista de Pokémon, el personaje principal de las caricaturas en Japón se llama Satoshi. Le pusieron el mismo nombre del creador. Sí, está interesante la historia de cómo se les ocurrió. Fíjate, yo lo estaba viendo el otro día. Que diseñaron los personajes, pero querían un juego así como por turnos. Hay muchos juegos de ese tipo. Pues bueno, entonces pues así pasó. Lamentablemente falleció el señor Gus Rodríguez, ¿verdad? Sí, claro. Ya para terminar, nada más quiero comentar algo sobre él, ¿puedo? Él decía que el juego no terminaba con el game over, que un verdadero buen jugador, se distinguía de los demás porque no solamente iba buscando los finales, sino que conocía el videojuego a la perfección, extremadamente mejor que nadie, a un nivel casi de como el del programador. Entonces sabía en qué momento del videojuego había bugs, en qué momento había trucos especiales, en qué momento podía hacer cosas. Entonces él, pues, precisamente por eso, a pesar de que jugaba siempre el mismo juego, pero se la pasaba buscando bugs y buscando, pues, trucos especiales que hubiera, ¿no? Y encontró muchísimos, ¿no? Porque a cada rato en la revista de Club Nintendo salían, ¿no? Digo, ¿quién no aprendió a hacer la famosa estatua de Guile, ¿no? Y fue en parte gracias a él. Así es, Charlie. Sí, pues, a ver, yo no me acuerdo de esa, Charlie. ¿Cuál estatua? Mira, había un poder especial de Guile que tú aplicabas hacías un poder de una patada de esas de media luna y aventabas un poder y el Guile quedaba en una posición así que ya no se movía y era como una estatua y ya no te podían pegar ni te podían hacer nada y ahí te quedabas hasta que acababa tu tiempo. Ajá. Sí, de esos trucos que pasan de chiripa, ¿verdad? Y al final se terminan convirtiendo en ahora sí como pues en prácticamente en trucos, ¿verdad? Y sí, que ya la gente dice que a ver que si puedes sacar el truco, ¿verdad? Es como la famosa flauta sin albur del Mario Bros 3, que había una flauta escondida ahí, 2 flautas de hecho escondidas en el juego. Con esa podías irte a los últimos niveles, pasarte todo el juego así, te lo brincabas y te ibas a los últimos niveles. Y esos pues trucos ahorita los encuentras en internet, ¿verdad? Bien fácil, y en aquel entonces estaba más difícil porque nada más era de habladas y en las revistas. De hecho, por ejemplo, me tocó ver hace poco en YouTube, hay muchos programas de Nintendo Manía, por si quieren ver con lo que nos entreteníamos los chavos en los 90s en los programas. Sí. Y sale que estaba hablando y Alejandro Urgaín, ¿no? ¿Quién, perdón? Yendo a Maggie Heiji cuando era adolescente y a Alejandra Urgaín. Y el hijo de Gus Rodríguez también ahí andaba. Y el Densho, ¿no? Chavo. ¿Ese era su hijo? ¿Densho? No, Densho era otro. Densho creo que nada más estaba en la revista. Sí. Y estaban dando los trucos del Mortal Kombat 3. Cómo sacar personajes. Ya ves que cuando jugabas el Mortal Kombat te salía una pantalla así donde salían los personajes peleando antes de que empezara la pelea y ahí podías meter los trucos. Sí. Y ahí fue cuando salió. Sí. O sea, ahí metían los trucos. Y veías si salía el famoso reptil, ¿no? Que todo el mundo lo quería buscar en Mortal Kombat, en el 1, ¿no? Así es, sí, Reptile. Sí. Y en los otros juegos eran otros ninjas que estaban secretos.
Y en Street Fighter, el que todo el mundo buscaba era la sombra, no era Shenlong. Todo el mundo juraba y perjuraba que salía Shenlong, y todo el mundo juraba y perjuraba que el primo de un amigo ya lo había sacado, ¿no? Sí, claro. Y al final era Kuma. Sí, exacto. Akuma. Sí, muy bien, Charlie. No, pues sí, pues ahí lamentablemente pues que descanse en paz Gus Rodríguez. Entonces, ¿algún tema que traigan esta semana? A ver, mi estimado Calaca, ¿alguna película que hayas visto ahora? Uy, ahora vi muchas. Órale, a ver. Seguramente. Yo no vi ninguna. A ver, fíjate que ya vi por fin la de In the Tall Grass. Órale, ¿qué tal? In the Tall Grass de Joe Hill y Stephen King. Oye, sí, yo ni me acordaba que... Sí, habías comentado tú en el... Ya es que tú ya la comentaste ahí en el grupo. Sí. Yo no me acordaba que era de los dos. Yo me había ido con que nada más era de Stephen King. Uh-huh. Y ya ya cuando vi que están los créditos de los dos, dije, órale, pues sí se nota la mano de los dos. Por ejemplo, de parte de King, es esto de la piedrota esa que está ahí, sí me parece muy típico de él. Bueno, que de hecho, claro. O sea, y aquí que ni o sea, no te explican de dónde salió, pero sí se me hace bien Stephen King, y que cómo se ve ahí en las raíces que había bebés o no sé qué, o sea, está todo muy raro. Y todo esto de los personajes ahí se lo atribuyó al Joe Hill. Uh-huh. Sí está entretenida, fíjate, sí se me hizo, sí es definitivamente para los fans de Stephen King, y ahora ya de Joe Hill. De Joe Hill, claro. Into the Tall Grass, sí. ¿Tú no la has visto, Charlie? No. En La Hierba Alta le pusieron, me parece, en español. Sí, es cuenta que es una... que ustedes me recomendaron, pero pues mejor no la voy a platicar, porque yo creo que todos los que están aquí a oír pues van a querer un poquito alejarse de lo que sucede allá afuera, entonces pues hay que evitar platicar un poco de eso, ¿no? Así es. Sí, la de Contagio, ¿verdad? Efectivamente, está muy real, pero pues no, mejor no. No, la neta, sí, no. Como en Distrito Comedia, que te pasan cápsulas de cuarentena y te dan ganas de apagar la tele. Sí, claro, no, mejor no, eviten a toda costa, mejor distráiganse viendo otro tipo de contenido. Sí, claro. Pues fíjense que yo ya terminé de ver la serie de Hunters, que ya les había platicado de Amazon. Pues el final sí está muy sorpresivo. De repente sí toma, no, pues es que es spoiler, Charlie. Sí tiene un spoiler muy grande. Pero sí, fíjate que toma muchos elementos son muchos magnetos. ¿Te acuerdas en aquella película de X-Men donde el Magneto anda cazando a los nazis al principio de la película? Toma mucho espíritu. Eso sí me gustó, que realmente al final, como les había platicado, es un grupo de judíos en los 70s que están cazando nazis porque se dan cuenta que hay nazis viviendo en Estados Unidos. Nazis que de primero empiezan pensando que los nazis entraron ilegalmente, ¿verdad? O sea, compraron identidades. Pero rápidamente se empiezan a dar cuenta que hay una conspiración también. Los nazis sí tienen una conspiración, pero también hay una conspiración del gobierno, porque les dieron refugio a esos nazis a cambio de secretos militares. Y ahí te lo pintan mucho de que no, que mira, que si llegamos a la luna y le ganamos a Rusia fue porque teníamos científicos nazis que diseñaron los transbordadores y los cohetes y los módulos lunares. Entonces, pues ahí hay una conspiración y al final sí se pone medio interesante. Fíjate que sale, como les había dicho, es este muchacho Logan Lerman, el de Fury, tú Calaca. Sí. Él salía en las de Percy Jackson. Bueno. Pero también sale en la de Fury. Te digo porque hace poco la empecé a ver, la de Fury, y lo vi que salía y yo no me acordaba que él salía. Es este muchacho. Y Al Pacino, que Al Pacino ya está bien viejito. Sí, ya.
Entonces, sí, son prácticamente ellos son los protagonistas. Y haz de cuenta que, pues sí, al final va para largo porque todavía se queda ahí en una interrogante para las otras temporadas, pero me recordó mucho, te digo, a Magneto en las películas de X-Men, en First Class, cuando anda cazando a los nazis, ¿verdad? No, sí está interesante. Pues te cuenta como Sebastian Shaw, ya ves que pues era nazi y luego se cambió el nombre, ¿verdad? Así, haz de cuenta que es más o menos eso. Ahora. Pues ahí, denle una checada ahí, no les platico más porque sí tiene muchos spoilers. Y sobre todo el último capítulo. Ese sí no lo esperaban. Bueno, muy bien. Como ven, si pasamos al tema principal de esta semana, que está muy interesante. Sí, Muy controversial. Pues muy bien. Vamos a hablar de Brian Michael Bendis. Pero controversial porque digo, es un hombre que ha sido nominado para casi todos los... Ha sido nominado para unos premios y ha ganado los que no los demás. Entonces, yo digo no ha ganado porque que más ha sido nominado. Es que últimamente todo lo que publica le tiran, ¿no? De que es una basura. Claro, yo digo que es más que nada porque lo amas o lo odias. Es que él revolucionó un estilo de escritura, o fue de los pioneros en el estilo del TPB, lo que llamamos ahorita el estilo del TPB. Sí. Que es que alargar las historias. Que antes tú comprabas un cómic y ahí te venía una historia, o media historia, o ya lo mucho en 3 números, o que eran 3 historias, pero estaban enlazadas como partes. Y se cuenta que en realidad eran 3 historias, pero también las podías manejar como una sola. Entonces, y ya con el tiempo, con los crossovers, por ejemplo, con Nightfall, Kraven Last Hot, con los de X-Men, ya ves, ahorita que estábamos platicando de Age of Apocalypse. Sí, claro. Ya ves que Age of Apocalypse, que de hecho yo ya lo empecé a releer, fíjate. Entonces, también ahí pues eran miniseries de 6 números. Pero luego pues a los finales de los 90, principios de los 2000 llegó Bendis. Y varios, no nada más Bendis, ¿verdad? Pero casi todos se encajonan a Bendis con el formato del TPB, que dicen, es que él escribe para el TPB. O sea, tú si compras el cómic sencillo, en 6 meses... te vas a tardar 6 meses en leer una sola historia. Sí. O hasta más. No sé qué opinión ustedes tengan en ese aspecto. Pues sí, definitivamente él empezó con ese estilo, ¿no? Él fue el pionero uno de los grandes pioneros en alargar las historias, en llevárselas al máximo alargue. Y pues me acuerdo que en esa época de los 80s y los 90s, pues ya ver un episodio, una serie, una aventura que durara 6 números, pues ya era algo épico. O sea, no eran cosas que pasaran seguido, entonces pues de repente eran muy buscadas, ¿no? ¿Tú, Calaca? Yo no he tenido problema con eso porque es muy raro que yo compre los cómics así en los sueltos. Sí. Ya cuando empecé a comprar otra vez, ya me gustaba comprar la colección completa. Así es. Y de hecho así fue como conocí a Bendis. Ajá. Lo conocí con un cómic de él, que él creó, él hasta lo dibujó. Y era un librote, lo publicó en Image. Órale. Y sí, es cierto, así como dices tú, como que a Bendis hay que leerlo todo, toda la historia completa hay que esperarse, porque si lo empiezas a leer así por partes, o sea, si vas a decir de que no, aquí no pasó nada, solo leyéndolo. Fíjate, ahorita estoy leyendo apenas toda su corrida de Daredevil, porque apenas los 3 tomos. Claro. Y sí me doy cuenta de eso, de que digo, si yo estuviera leyendo esto mensualmente, también yo diría, pues aquí no pasó nada, porque si hay varios capítulos en los de que nada más se la pasan platicando, o que ni siquiera sale Daredevil o así, pero no se me hacen aburridos, o sea, sí me entretienen mucho los diálogos y que cómo va avanzando la trama, o sea, lento sí va avanzando, pero si llegan a algo, sí me ha estado gustando.
Oye, refrescame un poquito la memoria. En esta corrida de Bendis llegó a salir Mr. Fear, ¿verdad? ¿Mr. qué? Mr. Fear. ¿En cuál? ¿En Daredevil? Sí, en el Daredevil de Bendis. Pues en lo que yo llevo ahorita no lo he visto. Ah, ok. Órale. No, yo no he leído Daredevil de Bendis. Fíjate que yo a Bendis lo duré mucho tiempo encasillándolo de no, que nada más escribe para el TPB y escribe bien aburrido, pero porque yo fíjate, el primer cómic que leí de Bendis mensual fueron sus X-Men. Ay, es de lo último, ya casi el último. Sí, casi de lo último. Lo empezó en 2012. Eso yo ni lo he leído. Yo el primero que compré fue el porque primero sacó uno que le puso All New X-Men. El de los X-Men chavitos. Entonces pues yo llegué y compré el cómic bien emocionado, ¿verdad? De que, los X-Men, ¿verdad? Un número 1 de los X-Men. ¿Por qué? Porque acababa de pasar lo de Avengers contra X-Men. Entonces pues ya era el gran regreso de los mutantes. Entonces no, pues ya lo compré, ¿verdad? Y en el número 1 no pasa nada. Nomás sale que Bestia va al pasado. Que le dice Bestia, no, que pues es que Scott se volvió malo, pero qué tal si le enseño al Scott pequeño que Scott adulto vea. Es que le hacen un comentario a Beast donde le dicen que si tan solo el Scott del pasado pudiera, si el Scott de ahora pudiera ver al del futuro se decepcionaría. Y entonces pues obviamente ahí Bestia dice, voy a ir a buscar a los X-Men del pasado para que se inspire el cíclope del presente, ¿verdad? Y nomás están en la escuela de Javier, ahí con su uniforme de civil, y llega Beast y les dice, ¿saben qué? Vengo por ustedes. Y ya nada más se dice que yo, no manches, es un número 1 y no pasó nada. Entonces pues ese cómic se me hizo bien insufrible porque ese primer arco sí, duró bastante, o sea, fueron 6 números que se me hicieron eternos. Y luego Bendis sacó a los 6 meses, cuando se juntaron 6 números, sacó el Uncanny X-Men. Entonces aquí en México era bien insufrible comprarlo, porque pues de perdido, si nada más tenía un título, a veces te lo ponían doble. Y no, acá, o sea, era doble, pero era porque era un Uncanny X-Men y un All New X-Men. O sea que no avanzaba, pues. No avanzaba bien lento. Y pues al final, te digo, pues muchos pensaron que Bendis era el que les regresaría la gloria a los X-Men, y no, pues ya ves que ahorita ahí anda Hickman. Sí. Creo que Hickman hizo más que lo que hizo Bendis en X-Men, y pues es considerado de sus peores obras. Yo cuando fíjate, y como te decía, así yo lo tenía encasillado hasta que leí Alias. Sí, ese es. Que es uno de sus cómics más famosos. ¿Cuál es Alias? Para los que no sepan, es Jessica Jones. Sí. Así se llama el cómic de Jessica Jones, el Alias. ¿Sabes por qué utilizó a Jessica Jones como personaje? A ver, Chalis, platícanos. Como dato curioso, él quería utilizar a la Spider-Woman, a Jessica Drew. Ajá, exactamente. Pero como no le permitió Marvel utilizarla, pues tuvo que inventarse a la Jessica Jones. Entonces pues la volvió una detective y le empezó a filtrar ahí una historia con los superhéroes en el pasado, o sea que estuvieron enraizada, y la puso que fuera bien borrachota y que fuera detective. Así es, pero si te fijas es un cómic que no tiene nada que ver con Marvel. Bueno, sí, es como un Sandman. Como si fuera un cómic para empezar era de Marvel Max. Ajá. Y es como un vértigo, porque en realidad lo que está pasando con Spider-Man, con Jessica Jones, es aparte de lo que pasaba en el universo Marvel. Sí. Entonces, pues hace cuenta que ahí sí interactúa con superhéroes. En esa primera historia de Alias es porque está haciendo una investigación y se da cuenta que en unas fotografías salió el Capitán América quitándose la máscara.
cuando todavía tenía identidad secreta. Entonces, pues ahí sale que van a buscando sus contactos de los Avengers, que era esta Carol Danvers. Y ahí tiene un caso de que involucraba a unos, me parece que era un secuestro, ¿no? Un asesinato, el primer caso de Jessica Jones. Sí. Pero pues esa fue más como una obra de autor. Sí, porque de hecho era lo que era como empezó Bendis. Bendis empezó escribiendo puras historias de crimen, historias noir. Ajá. Esa que te digo que yo leí la primera es una que se llama Jinx. Y sí. es de eso, de una cazarrecompensas que se enamora de un maleante. Y está muy buena, sí, creo que les puse ahí la reseña ahí en el grupo. Y luego creo que sacó otras dos series así parecidas, una que tiene que ver con los mismos personajes y otra parte, pero también así igual de crimen. Y te digo, todas esas las dibujaba él. Hubo otra que se llama Torso, que está basada en Elliot Ness, cuando estaba buscando a un asesino. Uh-huh. Y también está muy buena. Fíjate, también esa la dibuja Bendis, o sea, el dibujo está bien feo, pero está muy buena la historia. Y luego, en ese tiempo, lo más famoso que hizo fue una serie que se llama Powers. Claro. Que también es bueno, ahí también mete a superhéroes, pero son unos agentes como del FBI, pero ellos investigan, por ejemplo, si hubo un asesinato de un superhéroe y ellos lo investigan. Y también está con el dibujo así muy cartoon, tipo como el del Batman Adventures. Así es, sí. También está muy buena, esa duró mucho, y sacaron muchas miniseries de eso. De hecho, también tuvo una serie live action que no pegó. Sí, de hecho, no, ni la he visto. Sí. El protagonista era... creo que hubo, ¿no? Sí, y luego la regaron porque la sacaron para la PlayStation Network o algo así. Sí. El protagonista era... corrígenme si estoy mal, Charlito Cooper, algo así se llama, ¿no? No, ni me acuerdo. Lo ubicarán por la de Chappie. Ah, no, perdón, por la de Distrito 9. Bueno, también sale en Chappie. La de Distrito 9. No sé si lo ubicas. Esa sí, la de Distrito 9, sí. Él era el de Powers. Órale. Y también le cambiaron que en aquel entonces él hacía ese tipo de personajes de comedia. Acción tirándole a comedia. y lo hizo Powers. Y me acuerdo que le cambiaron, me parece que la protagonista era una güera, ¿no? Sí, y acá es una negrita. Acá, ¿no? Era una negrita, sí. Y no pegó la de Powers de Bendis. Y años después llegaría a Netflix, pues la de Jessica Jones, y esa sí pegó. Sí pegó, sí. Que hasta me acuerdo que el intro de Jessica Jones era, no sé si 100%, o era obra de Michael Gaydos, pero sí. Perdón, no, más bien, no Michael Gaydos, más bien era David Mack. Recuerdo que él era el que hacía las portadas. Sí. Entonces, pero estaba muy basado en lo que se veía en los cómics de Alias, el intro de la serie de Jessica Jones. Sí. Tú lo miras y es como si estuvieras leyendo un cómic o viendo las portadas de Alias. Sí. Entonces, sí, y haz de cuenta que, pues sí, Bendis, y por ejemplo, pues Bendis entró a Marvel, y ¿cuál el primer trabajo importante que tuvo? ¿Cuál creen que fue? El Ultimate Spider-Man, ¿no? Sí, efectivamente, y ahí hizo algo que no sé, para algunos dicen que no es cualquier cosa, y otros dicen que es todo un logro, pero rompió un récord, eso es un hecho. Sí, rompió el récord, a ver, corrígeme si me equivoco, el de mayor equipo de dibujante con escritor, ¿verdad? Efectivamente. Con Mark Bagley. Sí, efectivamente. ¿Y a quién le rompió el récord, ni más ni menos? Ajá. ¿A quién le rompió el récord, mi estimado? A Stan Lee y Jack Kirby en Los Cuatro Fantásticos. Efectivamente.
Entonces, sí, ellos rompieron el récord de que un equipo creativo durara continuo. 103 números, ¿no? ¿Estuvieron? Sí, me parece que Stan Lee y Jack Kirby fueron 90 y tantos. Sí. Ellos rompieron el récord. Fíjate, ahorita a muy duras penas completan 6, un equipo creativo. Sí, claro. Ahorita muchas veces lo que hacen es que el primer arco te lo dibuja uno famoso, nomás para vender. Sí. El más infame que he visto fue el Archie. Sí. Que le hablaron cuando hicieron el reboot de Archie. Sí. Le hablaron a esta dibujante Fiona Staples, la de Saga. Claro. Con Mark Waid. Con Mark Waid, y nomás duró 2 o 3 números y corrió. Sí. Oye, estuvieron casi 10 años juntos, ¿no? Mark Bagley. Era mensual la revista, ¿no? Era mensual su cómic. Sí, era mensual. O sea, ¿qué quiere decir? Que estuvieron como 9 años, más o menos, un poquito más de 9, ¿no? Más o menos, sí. Sí, ¿y cómo vieron su evolución? ¿Cómo vieron cómo hizo el manejo del Ultimate Spider-Man? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué pasó? Fíjate que yo quería platicar también de eso, fíjate, a eso iba, Charlie. A ver. Yo no había leído Ultimate Spider-Man. Lo leí apenas este año. Por lo mismo que te digo que yo tenía encasillado a Bendis. Entonces, por ejemplo, tú te metes a buscar información de Ultimate Spider-Man y lo primero que te dicen es que Bendis expandió el origen de la Amazing Fantasy 15, la primera aparición de Spider-Man, que fueron menos de 8 páginas. Aquí que fueron 6 números. 16 números, como, bueno, el primer arco en realidad son como unos 13, 14 números. Entonces, pues obviamente dices, no manches, de 8 páginas te la brincó más de 100, va a estar bien. Pues ya ves cómo. Yo por eso mucho tiempo le hice el feo. Y hace poco me puse a leerlo. Y sí me gustó, fíjate que sí me gustó. Sí está muy interesante, pero vuelvo a lo mismo. Es que como yo ya lo leí en TPB, ya no te tienes que estar esperando. Ya todo está escrito como uno. Ya no son partes. Entonces sí, como dice Charlie, tuvo una evolución muy interesante en el Ultimate Spider-Man. Igual todo eso también, ¿sabes que también habría que hacer? Ajá. ¿Cómo, Charlie? El manejo que se aventó del Duende Verde, de Venom, sí fue algo, una leyenda, ¿no? Para Ultimate. Sí, hizo algo diferente. Que a mí no me termina de gustar su Venom, su Duende Verde Ultimate tampoco. Muchos cambios que le hizo en el Ultimate. Ahorita voy a platicar de eso, porque de hecho aquí lo tengo en los comentarios. Ok. Entonces, pero sí, como dices, él era una reinterpretación, ¿verdad? De eso se trataba. Y luego, pues, después de eso, a ver, pero antes, Calaca, ¿tú no querías decir algo de Ultimate Spider-Man? Pues yo nada más leí ciertos arcos, no la he leído toda. Ajá, no, ni yo. Los primeros números, creo que sí, compré un TPB donde vienen los primeros 13, algo así. Y luego sí me brinqué hasta, así como que los que me llamaban la atención, yo nada más compré el de Venom, el de Carnage, el de la saga del clon, y ya no me acuerdo cuál otro. Pero como dice Charlie, bueno, a mí lo del Duende Verde a mí no me gustó, cómo lo cambió. El Venom y Carnage todavía se me hacen interesantes, y la saga del clon también, porque como que todo tenía que ver desde el principio, o sea, como que lo estuvo preparando todo desde el número 1 para llegar a esto de la saga del clon. Se me hizo bien interesante. No, órale. Sí, pues hace cuenta, y después de Ultimate Spider-Man, pues que se va a hacer Daredevil, ¿verdad? Bueno, hizo Alias y el Daredevil. Y Daredevil, que dices que apenas lo estás leyendo, ¿verdad? Sí, y yo había leído nada más algunos números. Por ejemplo, yo sí había leído por la revista Wizard eso de que que habían descubierto su identidad. Y sí está interesante cómo manejó toda esa historia.
voy como a la mitad, creo que voy en el segundo tomo. Uh-huh. Sí, te digo, si está muy buena. No, pues ahí no te la spoileo por si la quieres leer. Sí, yo creo que lo voy a empezar a revisar, ahorita que no estoy leyendo nada de Daredevil. Oye, bueno, y en aquel entonces, 2002 y 2003, ganó el premio Eisner a Mejor Escritor, porque en aquel entonces estaba escribiendo Alias, estaba escribiendo Ultimate Spider-Man, Daredevil y Powers, era lo que estaba escribiendo. Sí. Bien que tienen a este escritor que gana premios y dicen, pues vamos a ponerlo a cargo de los Avengers. Y ahí es cuando escribe el Avengers Disassemble. ¿Y qué es lo que hace para el número 500? Pues que se acaba el título, ¿verdad? Que pues ya tenía 500 números de Avengers. Y él los separa. Él hace el infame momento para muchos de la Bruja Escarlata donde se vuelve loca. Y los Avengers se separan. ¿Y qué pasa? Pues que reúne a un equipo de nuevos, saca el título de los New Avengers. Donde metía con David Finch, que fíjate, yo en aquel entonces apenas lo volví a releer, el Avengers Disassemble, y yo la primera vez que lo leí hace unos años yo no sabía ni quién era David Finch. Y pues aquí sí, como decía Charlie, metió a Jessica Drew, a Spider-Woman y a Luke Cage, personajes que nadie quería, ¿verdad? Y ya metió por fin a Spider-Man, a los Avengers, a Wolverine. Con Capitán América y Iron Man. Fue un tipo de Avengers interesante, ¿no? El que hicieron. Sí. A mí no me acababa de cuajar que estuviera Wolverine ahí, pero bueno. Sí. Y a mí nada más eso me llamó la atención, por ver a Spider-Man y Wolverine ahí. Sí, claro. Lo metieron por eso, pero acuérdate que los Avengers no matan y al Wolverine le vale churro eso. Uh-huh. De hecho sí lo comentan ahí, ¿no? Entre el Capitán y Iron Man. Uh-huh. Y hay cosas raras. Hay cosas raras. En algún momento el Spider-Man tiene mucho miedo y tiene muchas aprensiones de estar con los Avengers, porque él no combate ese tipo de amenazas regularmente. Él, estuvo en algún momento cuando pelearon contra Nebula, la neta de Thanos. Él estuvo peleando con Star Fox, con Visión, por ahí en algunos números, y le fue dada una membresía en los Avengers. Creo que por ahí del 316, 313, algo así en esos números, ¿no? Pero él estaba muy aprensivo en cuanto a ser un Avenger. Y Wolverine, pues así medio así como le dice, pues es que ya dudábamos que pudiera ser un Avenger y no sé qué tanto. Y Spider-Man lo razona y dice, a ver, güey, o sea, para empezar yo llegué primero que todo el equipo porque yo estuve desde lo de Nebula. Eso lo dice Charlie en el Fallen Son. Exacto. Cuando está llorando la muerte del Capitán América. Uh-huh. Y Wolverine le dice eso para que se inspirara, ¿verdad? De que el Capitán América dijo que si no te metían al equipo se salía. Sí. Y luego le dice Spider-Man, oye, pero pues si yo entré primero que tú. Sí, porque luego dice, es que pensábamos que me ibas a dar el ancho, ¿no? Sí, y luego le dice, yo entré primero que tú. Y pues en realidad lo que quería era, le estabas echando esa mentira para que se animara. Ajá. Pero pues sí se vio muy mal Wolverine en aquel número. Es el Fallen Son. No me acuerdo si es el 3 o 4. Que también lo dibuja David Finch. Ese Fallen Son. Entonces es el 3, creo. Y pues se cuenta que sí. Y luego Bendis fue responsable de una miniserie que se llamó House of M, donde juntó a sus New Avengers, los juntó con el otro equipo de Marvel que era bien popular en aquel entonces, los Astonishing X-Men de Josh Whedon. Me acuerdo que en las primeras páginas vienen los dos bien rudos, ¿va? Los New Avengers y hasta New Avengers y el otro Astonishing X-Men, los de Josh Whedon. Y luego resulta que ahí Bendis es responsable de dos acciones muy importantes. La primera pues es el No More Mutants, que hace que él cambia él estaba escribiendo Avengers y cambió el status quo de los X-Men, que ya nada más quedaron 200.
Y eso él lo arregla hasta el final de su etapa en Avengers, que es en el Avengers contra X-Men. Pero la otra fue que él fue, el otro día que estábamos platicando de Origin, la historia de Wolverine. Ah, sí. Él al final de House of M pone a Logan que dice, ya recuerdo toda mi vida, de hecho lo acabo de volver a releer. Dice, sí, después de eso todo. salió la serie esa, ¿no? Y entonces se hace cuenta que él fue el responsable de que Wolverine recordara todo su pasado. Y también lo otro que hizo fue que los mutantes quedaran nada más 200 mutantes. Y pues ahí duró varios años, ¿verdad? Ahí, con el tema de los Avengers. Nomás llegó Mark Millar con lo de Civil War. Sí. Pero independientemente Bendis se encargó de todos los Avengers. Sí, hizo hasta los Dark Avengers y todo eso. Y el Siege, sí. Y luego la Era Heroica, Secret Invasion. Todas esas historias las hizo Bendis. Y pues luego ya les digo, al final hizo Avengers contra X-Men. Y ahí podría decirse que ahí quiso finalizar su historia de los Avengers. Y de ahí se pasó a los X-Men, que ya lo platicamos, que quedaron muy mal, ¿verdad? O sea, al fin para muchos fue sin pena ni gloria. Sí, igual lo que hizo con los Guardianes de la Galaxia también. Ah, sí. No. Él también duró muchos números con los Guardianes de la Galaxia. Y pues ahí como que Bendis empezó y luego se aventó Civil War 2. Sí, que eso ya es. Como que ahí dejaron de depender, como que en aquel entonces dejaron de depender de Bendis. Sí. Y su último gran evento podría decirse que había sido Avengers contra X-Men. Y luego vinieron otros eventos, unos de pues los de estos eventos de Thor, los que hacía ¿cómo se llama? Jason Aaron. Como que quisieron buscar a su reemplazo, ¿verdad? Metieron a Matt Fraction, Jason Aaron, también a quien más a Rick Remender también. Sí. Y ves que tuvo sí, porque salieron todas esas de, ¿cómo se llama? Original Sin y Infinity, varios, ándale, Axis. Y luego Hickman se aventó su reboot de Secret Wars. Porque él fue el que le pusieron los Avengers. Sí. Y luego pues luego Bendis le tocó, como dices, te decía el Civil War 2. Y ahí como que ahí se despidió. Ya nada más acabó. Me acuerdo que ya nada más él acabó. Él había sacado otro volumen de Jessica Jones. Ahora sí se llamaba Jessica Jones. Sacó un título. Y también era con el David Mack y con Michael Gaidos. Sí. Eran los mismos. Y ya nada más acabó. Le faltaban como unos 3-4 números cuando anunció que se iba a ir a DC. Y acabó. Y también él estaba escribiendo ese. Y no me acuerdo cuál otro cómic estaba escribiendo en aquel. En el Inter hizo varios cómics con Alex Maleev, que son los que te digo que a mí me llaman la atención siempre. A ver, platícanos. Eran miniseries, por ejemplo hizo una con Spider-Woman, igual con Alex Maleev, que es después de lo que pasó de Secret Invasion, que pues ya que creo que todo el mundo la odia, ¿no? Porque piensa que ella fue la traicionera de Skrull. Sí. Y ya pues Nick Fury la utiliza para que ande ahí de agente encubierto. Y luego hizo Moon Knight, una miniserie son 12 números creo. Ajá. También, igual con Alex Maleev, también está buena. Yo hace poco la acabo de leer, también se me hace entretenida. Órale. Pero también es mediático, ¿no? Por parte, pues él también tuvo acercamientos por afuera, ¿no? Hay una serie muy famosa de la familia Color Amarillo, donde el de los cómics se declara fanático de él, de Brian Malcolm Bendis.
un día agarra un cómic y dice, uy, Brian Malcolm Bendis lo hizo de nuevo, y se pone muy contento. Creo que es de los pocos escritores modernos que han sido mencionados por él. No, de verdad. Sí, eso no me la sabía, Charlie. Sí, de verdad es un dato de trivia. ¿A cuántos otros ha admirado el tipo de los cómics? Que diga que es un genio, que lo hace de nuevo. Pues nomás Stan Lee. Y a Kirby no lo menciona, ¿no? No recuerdo. A Kirby yo recuerdo que sí lo ha llegado a mencionar, al Rey Kirby. No recuerdo, la verdad. Habría que investigarlo. Pero no menciona a nadie más. Y creo que al único que ha mencionado es a Bendis. No ha mencionado ni a John Byrne, ni a George Pérez, a nadie más, ni a los Romita, a nadie. A Bendis sí lo mencionó. ¿En la caricatura o en el cómic? En el cómic. En el cómic. Sí. No, habría que hacer una investigación. Muy exhaustiva, ¿no? De hecho, yo tengo ese cómic donde el tipo de los cómics dice eso. Dice que Brian Malcolm Bendis lo hace de nuevo y es mediático. Órale. Sí, entonces pues se da cuenta que luego pues como tú leíste Secret War, Calaca, me parece que le comentaste sí. a un podescucha, le mencionaste que estaba buenísimo. Sí, a mí sí me gustó también. Creo que también fue de los primeros que también lo compré en TPB. Y luego lo pinta Gabriel Delotto. Uh-huh. Está interesante. Es una misión secreta que tuvieron unos antes de que se formaran los New Avengers. El Nick Fury anda haciendo sus guerras por debajo del agua y junta a varios personajes, pero luego para que hagan algo sucio y luego les borra la memoria. Ajá. Y luego después se les regresa, o sea, los empiezan a atacar y estos no saben por qué los atacan hasta que recuerdan que estos se metieron ilegalmente a Latveria a destruirla, a atacarla. Y hacen una alegoría del 11 de septiembre, ¿no? Porque involucran un acto terrorista. Sí, ándale, así lo meten como terrorista. E incluso, mira, esto que yo le he mencionado varias veces a David, que yo siento que Tom King escribe muy al estilo de Bendis, tiene mucho, o sea, tiene los diálogos, las formas de las viñetas, todo, como narra sus historias. Y en ese TPB, al principio, viene una introducción de un anónimo. No dice su nombre, pero dice que es alguien de la CIA. Ya es que el Tom King trabajó en la CIA. Uh-huh. Dice que es alguien de la CIA, que es amigo de Bendis. Y que él le platicaba muchas historias a Bendis de todas las cosas que se manejan acá por debajo del agua que nunca nos enteramos nosotros, y que de ahí Bendis sacó la historia esa de Secret War. Y que yo siempre he pensado que ese anónimo es Tom King, que es, o sea, porque como es amigo, siempre ha sido amigo de Bendis, y ya después de que se retiró, a lo mejor él también dijo, no, pues también me voy a aventar a escribir, o sea, todas mis historias las voy a basar en cosas que yo viví aquí mientras trabajaba, cosas que vi, y como veía el trabajo de Bendis, a lo mejor de ahí se inspiró para su tipo de narrativa, ¿no? Es lo que yo siempre he pensado que es él. Órale, eso no me la sabía. Y esa historia que está mencionando la Calaca, perdón, también tiene mucho que ver con el juego de PlayStation 2 de Ultimate 2, porque se maneja ese mismo arco argumental, es el que inicia toda la historia en ese videojuego. Uh-huh. Órale, el Ultimate Alliance, ¿no, Charlie? Ajá, el Ultimate Alliance 2 empieza con esa misma historia. La de Secret War. Sí, fíjate, eso no me lo sabía, y de hecho pues el Tom King ya se me hacía raro que llegara Marvel y también parado. Sí, o sea, pues así de volada de repente. Porque ya ves que le soltaron la miniserie de Visión. Y ya se me hacía raro que le soltaran a un escritor nuevo algo así tan experimental. Yo a lo mejor no digo que no diera el ancho, pero me refiero que a lo mejor no dudes que Bendis haya intercedido. Sí. Qué bueno que lo hizo, porque fue una obra maestra.
Sí, y pues ahorita ya los dos están en DC. Ujú. Y Bendis se va, como les decía, se fue a DC. ¿Y qué dijo? Pues me voy por sobre Superman. Ujú. Que yo me imagino que todos pensamos que se iba a ir con Batman. Sí, Ya ves que en su etapa cuando estuvo con Daredevil, todo el mundo pedía un crossover que lo escribiera Bendis de Daredevil y Batman. ujú. Y nunca se dio. No, pero sí, o sea, como al final se fue por Batman pero por DC por Superman y le dieron los títulos principales, le dieron tanto el Action como el Superman. Y ahí anda escribiendo los dos. Y también le dieron sus subsellos. Sí, está reimprimiendo, creo que se ha reimpreso todas las historias que ha hecho, por ejemplo. Sí, él es dueño de todos los derechos. Sí, y creo que sí ha sacado, no sé si ya sacó recopilación de esas que te digo de Jinx o de... Las de Powers creo que sí las ha sacado. Uh-huh. Y está continuando esta de Scarlet que empezó ahí con Marvel Icon, se llama, creo que se llama, donde la publicaba. Y empezó a escribir otras 2 series nuevas. Y también le dieron uno que se llama Wonder Comics. Y ahí está escribiendo Young Justice. Que está muy bueno. Sí, no lo he leído ese. Sí, está muy padre. Ni el Superman, o sea, como me estoy esperando hasta que los compre a leerlos. Que le avance más. No, el Young Justice está muy padre. Yo me esperé a que terminara el primer arco para leerlo. Ahorita lleva unos 12, 13 números. Como y que también está escribiendo La Legión, ¿no? Sí, también. Ese no lo he leído porque nomás lleva como 4 números. Pero el de Young Justice ya lleva 1 año. De hecho se me hace que Bendis ya se saturó. Entonces, ya en el número 13 mete otro escritor ayudante. Entonces, no sé qué tanto influya, pero ya escribió dos TPBs. Y sí están muy padres. Me he dado cuenta que junta Young Justice original. Que es algo que yo platicaba de que... Lo platiqué con los New Mutants. Sí. Que me caía gordo que eran New Mutants porque estaban chavitos, pero luego se vuelven X-Force y luego sacan otra vez otro título donde son otra vez New Mutants y hasta los dibujan otra vez más chavos. Cuando se supone que ya vivieron todo lo de X-Force con Cable, ¿verdad? Ya no son chavitos. Igual aquí en Young Justice se saca de la nada que otra vez son chavitos, saca todos los saca que es Superboy, Tim Drake y Impulse. Y ya mete otros nuevos y mete un Linterna Verde que se inventó, que es Teen Lantern, no Green Lantern, no, es Teen Lantern. Y una chavita negra que se llama Naomi, que es otro cómic que está escribiendo ahí en DC. Sí. También lo mete Young Justice. Y es que se me hace, yo he leído por ahí como que en páginas que sí muchos se preguntaban eso que tú dices de que y esto por qué está sucediendo así, como que ellos estaban esperando que lo explicaran por el Doomsday Clock o sea que también hubiera metido mano ahí Doctor Manhattan, pero ya no sé en qué acabó eso. De hecho eso lo está explicando Snyder. En el final de su Justice League explica que el vato le vale madre y mete que por una cosa que pasó, lo de Bendis y lo de Doomsday Clock sí pasó. Aunque no tenga sentido, pero sí pasó. Y apenas creo que eso es lo que va a explicar en, ¿cómo se llama? Black Metal, Death Metal. Death Metal, sí. Ahí va a explicar eso. El Snyder Fumarolas. Muy bien. Oye, pues, ¿cómo ves si leemos los comentarios que nos dejaron ahí? Pues las opiniones de Bendis. Ahí pusimos un post donde pusimos que qué opinaban de Bendis, que cuáles eran sus cómics favoritos y que si era bueno o era malo. Ahí te va, mira, Rafa M.
Me gusta su Superman, me gustó su Ultimate Spider-Man con Bagley y me gustó Secret Invasion. Pero como fan de Daredevil fue lo peor del personaje que he leído en mi historia de lector y coleccionista. Ah, caray. A él no me gustó Daredevil. Luego, Osvaldo Sánchez. Me gustó Avengers Disassemble, pero odié Secret Invasion. Bueno, no la odié, solo se me hizo sin sentido ni objeto. Sí. Fíjate que Secret Invasion nada más lo leí una vez así rápido y no... Necesito volverlo a leer, ahí tengo el TPD. Sí, no, como que no... ¿Cómo, Charlie? Yo no concuerdo con ustedes, es una historia muy rica, hace muchas alegorías, alegorías hasta la casa de comunistas de los 50, o sea, es una historia muy rica, muy llena de matices. Sí, Secret Invasion. No, que tengas el enemigo en casa y que no sepas exactamente quién es una historia, pues una idea bastante. Charlie, te perdiste. A la perdición. Pues sí, de hecho, la idea es buena, la premisa está buena, pero como que no cuando llega el momento, no llega nada, o sea, como que no... Sí, es que es el problema de los eventos, dependes mucho de las miniseries. Sí, porque sí, todo eso que fue la preparación cuando se empezó a descubrir que había Skrulls infiltrados, eso sí estaba muy chido, pero ya nada más llegó la invasión y, o sea, como que para mí perdió así el interés, no pasó algo así gran cosa. Bueno, luego Quetzalcóatl, saludos a Quetzalcóatl en Comentemos Comics. Dice, sin duda lo que hizo con Ultimate Spider-Man fue memorable, revitalizar la franquicia y romper el récord de un escritor en el mismo título. Lo que comentábamos. También dice su Daredevil con Alex Maleev es de lo mejor, su run en New Avengers fue bastante palomero, así como House of M y Alias. Y de su aclamada obra Powers he leído poco, pues a Alias a mí se me hace muy bueno. Sí. Bueno, luego Francisco Morales. Daredevil, House of M, la primera parte de New Avengers, Moon Knight, Thor son muy buenas. Lo malo es que hizo gay a Iceman. Sí, eso estuvo muy gratuito. Luego Diego Rosales, Bendis, ¿tuvo que ver con el juego Ultimate Spider? Esa es una pregunta. Que si Bendis tuvo que ver con el videojuego de Ultimate Spider-Man. Hubo un videojuego de Ultimate Spider-Man para Xbox. Yo lo tuve. Ahí fue donde conocí los cambios que le puso los personajes. Okay. Lo de que Venom es un traje y que el Duende Verde es como un Hulk. Pues entonces, ahí en eso tuvo que ver, ¿no? Como que el juego está basado en sus guiones, o sea, en lo que está pasando en el cómic. Sí, de hecho está basado en lo de Venom. Está basado en lo de Venom. Porque podías usar, en unas misiones usabas a Spider-Man y en otras misiones usabas a Venom. Y el enemigo final era Carnage. Carnage que poseía a Gwen Stacy. Sí. No sé si así pasó en los cómics. Sí, ¿no has leído todavía lo de Carnage en Ultimate? No. Y dices que lo de Venom no te gustó. No, pues es que nomás jugué el videojuego, no los he leído. Ah, no lo has leído. Y es de cuenta que me acuerdo que ahí obtiene la araña. Porque haz de cuenta que le meten el simbiote de Venom a Spider-Man y se vuelve Carnage. Ya me acordé, era en los cómics creo que era Gwen Stacy, en el videojuego era Peter Parker. Y lo que hace Venom es que reabsorbe a Carnage y así obtiene la araña. Era como el de las películas, el Venom, que no tiene araña todavía. Algo así. Bueno, luego, Picos Ayas, no sé si sea un albur. Muy chido. Ahí le preguntamos a David. Dice, muy chido, tuve la suerte de platicar con él hace 10 años y muy alivianado. Además, cuando agarró a Daredevil lo resucitó al personaje. En cuanto a las demás locuras, me abstengo de comentar. Luego, Osvaldo Hernández. He de aceptar que su etapa en Ultimate Spider-Man es brillante. Sin embargo, en 2010 hacia adelante no hizo nada destacable. Solo cosas negativas como Kitty en todos lados y por qué Hijos de la Tiznada hizo crecer al hijo de Superman.
Esa es otra cosa que le han criticado mucho también. Sí, yo no estaba chido. Porque fue muy popular, ¿no? Ese cómic de los Super Sons. Sí. Luego, Armando Romero, el cómic que más me gustó obviamente fue Daredevil, End of the Days. Esa es una miniserie, está padre. Esa no la he leído. Pues es que como no he leído, como tal no acabo de leer lo de Bendis, por eso esa la estoy dejando hasta el último. Sí, no, esa se la aventó hace como unos 6 años. Luego, Jordi Ramírez, Secret Wars, es una joyita más con el arte de Loto, es el que tú comentaste, Calaca. Y bueno, ya son todos los que llegaron. Muchas gracias a los que comentaron ahí en los posts de saludos y nos dieron su opinión de Bendis. Sí, fíjate que ahorita que estaba diciendo lo de... Déjame lo encuentro. Tuvo que... No, pues se me fue la onda. Lo de Kitty en todos lados. Pues es lo que te decía de X-Men, que nadie le gustó su X-Men. A nadie le gustó su X-Men, entonces pues ahí como que fue el gran error de Bendis. Y eso lo de Kitty en todos lados, yo me imagino que es que tiene sus personajes fetiche, ¿no? Fetiche, sí, Luke Cage. Luke Cage, Spider-Woman. O sea, que se veía de volá que los quería posicionar como personajes de clase A. Sí. Y a esa Kitty, pues ya, creo que la hizo novio de Spider-Man. De Peter, sí. La hizo novia de Peter y luego acá en el universo, en el normal, la hizo muy importante en All New X-Men y Uncanny X-Men. Ahí ya la metió más. ¿Cómo ves, Charlie? Creo que sí la sobreexplotaron, ¿no? De repente como que mencionó mucho a Kitty y la quiso hacer la Harley de Marvel, ¿no? Sí, ya salió esta en la sopa. ¿Dónde? La metí esta en la sopa. Pues sí, Kitty es un buen personaje y tiene mucho, pero pues acuérdate que yo siempre estaba en contra de que lo sobreexploten, ¿no? Sí, Charlie, como que te estás perdiendo. Ya. A ver si ya me oigo. Ya me cambié de recámara. Órale. Yo siento que la metí hasta en la sopa, ¿no? ¿A ustedes cómo ven eso? Sí, era un personaje que quería posicionar, como decíamos, de esos personajes fetiche. Sí. Bueno. Pero, bueno. Así es, entonces pues todavía hay mucho que comentar de Brian Michael Bendis, entonces pues igual no descartemos una segunda parte. Igual hay que hablar, hace rato les iba a comentar del universo Ultimate. Hay que agregarlo a la tómbola y ahí también va a volver a salir Brian Michael Bendis. Exacto. Como parte del universo Ultimate. ¿Algo más que quieran agregar? Que faltó mencionar que Bendis también ahí trabajó para el universo de Spawn. ¿Qué hizo en Spawn? De hecho, fíjate, el Todd McFarlane fue el que lo descubrió al Bendis, fue el que lo jaló ahí a Image. Órale. Él leyó sus cómics esos de que hacía de crímenes, los que dibujaba él, y lo trajo para que hiciera el Sam Twitch. Y porque dijo, no, pues se acomoda para mis historias de detectives, pues voy a traer a que sabe escribir historias de crímenes. Y están muy... Se aventó como 20 números, creo. Están muy buenas. Fíjate que el primer arco creo que tiene todo ese sello de Bendis de que empieza así, te pone así una trama muy interesante, muy misteriosa, pero al final como que ni te lo termina por explicar. Eso en el primer arco, ya en los otros ya están más así de crimen y sí los termina bien. Y luego también le dio una serie nueva que se llamó Hellspawn, que lo dibujaba Ashley Wood. Y fíjate, aquí estuvo la bronca. Mientras estaba trabajando en eso, le hablaron de Marvel para que hiciera el Ultimate Spider-Man. Y el Bendis fue con Todd McFarlane y le dice, ¿sabes qué?
ya no me está gustando hacer la de Hellspawn porque que es un cómic muy oscuro y como que no me sale la inspiración para eso, pero sí quiero seguir haciendo Sam Twitch. Y el Todd McFarlane la agarró como de que no, se me hace que tú me lo estás abandonando porque como también vas a trabajar allá en Marvel, ya no te queda tiempo, ¿verdad? Y que dice Bendis que Todd McFarlane casi le está diciendo, no, o es allá o aquí. Y lo corrió, haz de cuenta. Ya dejó también ya ni siquiera lo dejó escribir el Sam Twitch. Y se fue el Bendis para allá ya nomás. Si hay una entrevista donde dice, no, sí, pero ya quedó en el pasado, pero ya no hay bronca. Lo corrió el McFarlane. Sí. Y luego después el McFarlane se puso a escribir el título y ya, sí. Hasta que lo canceló, porque ya no le pegó, sí. Ya no pegó el Sam Twitch. Sí, claro. Y pues sí, pues prácticamente te digo, Bendis es muy polémico, es lo que vi. Ya me acordé, era lo que les iba a decir. Ahí en los comentarios pues vimos que hay gente que lo ama y gente que lo odia. En general casi todos dijeron que el Ultimate de Spider-Man fue lo mejor. Igual la mayoría dijo que Daredevil. Y la mayoría también dijo que sus otros títulos, pues sus títulos mainstream, esos fueron los que ya no le vinieron muy bien. Pero sí, pues prácticamente yo creo que Bendis va a ser recordado más que nada por el Ultimate Spider-Man. Él es co-creador de Miles Morales. Sí. Y ahorita que ya tuvo película, ¿verdad? Pues ya dejó de ser odiado porque todos lo odiaban. Y ahora ya no. Muy bien, Calaca, entonces, ¿cómo ven si acabamos por esta semana con el CC Podcast? Muy bien. Okay. Entonces, pues igual mañana, para cuando escuchen este episodio el martes, pues ya anunciamos el nuevo tema. Ahora sí, no hasta el miércoles, sino mañana lunes, con la tómbola del CC Podcast. Y vas a meter los Ultimates, ¿verdad? Ultimates, sí, Charlie. O sea que según la tradición nos va a tocar hablar de Ultimates, ¿no? Porque generalmente el último tema del que vamos a hablar es el que sale, ¿no? O uno de la Calaca. Y Calaca, ¿de qué quieres que hablemos? Mejor digo más rápido, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cuál crees que salga, Calaca? ¿Qué más? Ya ni me acuerdo, eran un chorro de temas, ya ni me acuerdo cuál. Sí, pero de seguro va a salir. A la saca, Calaca. No. En las, va a salir Todd McFarlane. Pues o Spawn, ¿no? Sí, no, hay mucho que hablar de esos los temas. Todd McFarlane estaría bien. Todd McFarlane dibujó hasta para el cómic de G.I. Joe. Sí, en Marvel, ¿verdad? Sí, dibujó para G.I. Joe en Marvel y la verdad fueron números muy buenos. Él presentó unos shows que eran así como de Hawaii 5-0. Había uno que se llamaba Chuck y estaba con una camisa hawaiana. Había otro que se llamaba Ley y Orden y era un policía militar con su perro. O sea, sí estaban chidos. Ahora un proyecto secreto y era tan secreto que ni los G.I. Joe sabían de su existencia. Resulta que ellos los nombraron Joes, pero no conocían al resto de los Joes. Eran como de reserva. No, porque ellos estaban custodiando algo en una playa. Entonces, pues los nombraron Joes, los sacaron de sus unidades a cada uno de ellos, los presentaron entre ellos y les dijeron que era de la unidad G.I. Joe, les platicaron de lo que era del proyecto G.I. Joe, pero nunca los presentaron con los demás, con los que estaban en el pozo. Entonces, pues ellos conocen a Duke porque Duke va por una casualidad de cómics, tiene que hacer una escala en avión por ahí, en avión comercial, y ellos lo secuestran para que les diga la verdad sobre el proyecto, pero pues el Duke tampoco sabía ni más. ¿Cómo ves? Órale. Y esa fue una de las historias que dibujó McFarlane. Era muy buena. Sí, en general esos títulos de G.I. Joe en Marvel estaban bien escritos. Sí, chidos por Larry Hama. Larry Hama, que prácticamente fue el escritor de toda la serie, ¿verdad? Y deberías de meter a la tómbola G.I. Joe, ¿no? Lo voy a meter también, figuras G.I. Joe y figuras o juguetes que tuvieron cómic. Así podríamos hablar de G.I. Joe. Bueno. ¿Cómo, Charlie? Que G.I. Joe esté escrito el tema, está bien bueno.
O sea, el cómic, tanto el Daima, el que sacaron nuevo, el de IW, tanto como el de Marvel son muy buenos. Órale. Igual a ver si nos platicas de eso también en el próximo episodio. Ahí para... pues sí. Pues. Si quieres, le hacemos una reseña pequeñita de lo que vi en los cómics de G.I. Joe. Órale, está bien, Charlie. Eso lo llegué a leer casi todos. Muy bien, igual el número silente, el famoso número de Snake Eyes. Intermedio. Sí, ese está chido. Y cuando se escapa del consulado de Cobra, Nueva York. Sí, con esta Scarlett, Ajá. La pelirroja. Sí, muy bien, Charlie. Bueno, entonces, si por esta semana ya no hay nada que decir, estuvimos Joe, sigo vivo. Carlos, no me iré. Y la Calaca. Y nos vemos en la próxima. Vale.